supongamos reemplazando acá. ¿Qué pasa si a sub n es 0? Me queda 0 por algo. ¿Cuánto es 0 por algo? Nos vuelve a dar 0, es decir, no tendría sentido hablar si a sub n es igual a 0. Por lo tanto, si a sub n es un número, es cualquier número distinto de 0, decimos que es el coeficiente principal. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuál es el coeficiente principal? Es el numerito que acompaña a la x de mayor exponente. Por ejemplo, en el polinomio que está escrito de rojo, que yo les di acá un ejemplo, el coeficiente principal sería 5. ¿Por qué? Porque es el numerito que acompaña a la x de mayor exponente. En este polinomio también yo se los di ordenado de mayor a menor, es decir, de forma decreciente. Pero el polinomio puede estar de forma desordenada. Los conceptos son los mismos, es decir, el coeficiente principal, ¿quién es? Es el numerito que acompaña a la x de mayor exponente. Esté donde esté, a veces está en el primer lugar, como en este caso, o bien puede estar en otro lugar del polinomio. A sub 0, observemos quién es A sub 0 en la definición del polinomio. A sub 0 es el único numerito que no está acompañado de x. Por eso A sub 0 se llama término independiente, porque no depende del valor de la x para que sepamos cuál es el valor de ese término. Entonces, término independiente es el número que no está acompañado o que no multiplica a ninguna potencia de x. Si a sub n es igual a 1, es decir, el coeficiente principal es igual a 1, decimos que es un polinomio mónico. Entonces, vuelvo a repetir, si a sub n es igual a 1, decimos que el polinomio es un polinomio mónico. Es el único caso donde decimos que es un polinomio mónico. Esta notación donde dice k y entre corchetes x, esta notación, este símbolo representa al conjunto de todos los polinomios que tienen coeficientes en k. K sería un campo de números. ¿Cuáles son los campos que nosotros conocemos? El conjunto de los números racionales, el conjunto de los números reales y el nuevo conjunto que hemos visto las clases anteriores, que es el conjunto de los números complejos. Nosotros ahora, chicos, vamos a estudiar, vamos a usar en realidad los números complejos como si fuese que ya los recontra conocemos. Así que vamos a tener que repasar un poquito suma, resta, multiplicación de números complejos. Ya lo usamos como si fuese un conjunto que lo conocemos de siempre. Vamos a ver lo que son ejemplos de polinomios. Seguramente ustedes en la nivelación o en el colegio han visto, como mínimo deben haber visto polinomios de segundo grado o bien expresiones, ecuaciones de segundo grado. Ahí, al decir de segundo grado, estábamos diciendo el grado del polinomio. Nosotros ahora vamos a estudiar polinomios de grado n. Veamos el primer ejemplo. Dice p de x igual a 3 por x al cubo, menos 5 por x al cuadrado, más x menos 1. A ver, yo lo voy a poner aquí. ¿Se ve un poco más grande ahí? ¿Se ve como en la pantalla completa o no? Sí. Bien. Ya sigo, disculpen. Bien, veamos el primer polinomio que le hemos llamado P. A sub n, repasemos. ¿Quién era A sub n? A sub n es el número que acompaña al mayor exponente, a la mayor potencia de x. Acá tengo x al cubo, x al cuadrado y x. ¿Cuál es el mayor exponente que tiene x? El 3, ¿no es cierto? Entonces, el numerito que multiplica a x al cubo es el coeficiente principal. En este caso, bueno, también es igual a 3. El término independiente es el término que no está acompañado de x. Si nosotros observamos el polinomio, el término que no está acompañado de x es menos 1. Y luego tenemos que p de x pertenece al conjunto de todos los polinomios que tienen coeficientes como coeficientes a números racionales.
porque ¿cuáles son los coeficientes? 3, menos 5, 1, porque acá es una x, y menos 1. Veamos el polinomio el ejemplo del polinomio b. Tenemos q de x igual a raíz cuadrada de 3 por x al cuadrado menos 1/2 de x más 2. ¿Cuál sería el coeficiente principal? Tengo que buscar el mayor exponente de la x. En este caso, el mayor exponente de la x es 2. Por lo tanto, me fijo qué número está multiplicando a x al cuadrado. En este caso sería raíz de 3. El término independiente es igual a 2. Recuerden que término independiente es el término que no tiene x. Y bueno, y luego este polinomio pertenece al conjunto de todos los polinomios con coeficientes reales. En realidad nosotros no vamos a trabajar tanto con polinomios que pertenezcan al conjunto de todos los polinomios con coeficientes racionales. Directamente vamos a trabajar con coeficientes reales o, que es más general, ¿no es cierto?, que los racionales, y con coeficientes complejos. Son los dos grandes conjuntos donde vamos a trabajar. Y luego el polinomio del apartado C, que le hemos llamado R de X, que es el polinomio que está formado por 2 más y, entre paréntesis, por x a la cuarta, menos 3 por x al cuadrado, más 5y. ¿Cuál sería el coeficiente principal de este polinomio? Me fijo el número que multiplica, en este caso, a x a la cuarta. ¿Cuánto vale ese número? ¿Y a qué conjunto pertenece si yo digo 2 más i? A los complejos. A los números complejos. Fíjense que ahora nosotros utilizamos a los números complejos como coeficientes, es decir, como un número común y corriente lo utilizamos a los coeficientes. El término independiente es el término que no tiene ninguna x. Buscamos el término que no tiene x y me doy cuenta que es 5i, también es un número complejo. Por lo tanto, el polinomio al que le hemos llamado r de x pertenece al conjunto de todos los polinomios que tienen coeficientes en los números complejos. Hasta ahora no hemos definido lo que es el grado de un polinomio, pero es como bastante intuitivo. Si yo les pregunto a ustedes, a ver si me pueden responder, ¿cuál es el grado del polinomio del ejemplo A? Grado 3. Grado 3. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Está perfecto. ¿Por qué decís que es de grado 3? ¿En dónde te fijaste para decirme que es de grado 3? Bueno, porque está elevado al exponente más alto que el 3 y también Perfecto. podría decir que tiene 3 letras, ¿que no? En realidad no tanto de las letras, porque en realidad son 4 términos, porque tenemos el de 3, el de 2, el de 1 y el término independiente, pero eso no importa porque pueden estar incompletos. Es lo que vos dijiste al principio, es el exponente más alto que aparece de la x. Bien, entonces vamos a definir ahora lo que es el grado de un polinomio. Si existe al menos un numerito, es decir, un coeficiente distinto de 0, vamos a llamar grado del polinomio P y lo vamos a simbolizar de esta forma, es decir, como una abreviación, grado del polinomio, al mayor entero i, tal que a sub i es no nulo. La definición es mucho más complicada de lo que realmente podemos observar lo que es un grado de un polinomio. Vuelvo para atrás. El grado del polinomio entonces es el mayor exponente de la x. Obviamente, Profe, que sigue viendo la diapositiva 3. Sí, yo volví para atrás. No, pero o sea, nunca se movió, se veía eso, ¿no? Ahora Ahora sí. Bien. Bien, entonces fíjense lo que decía grado, dice si existe al menos un coeficiente a sub i distinto de 0, llamaremos grado de un polinomio y lo escribimos de esa forma que la pueden observar, al mayor entero i, tal que a sub i es no nulo. Yo, que recontra sé lo que es un grado de un polinomio, si lo veo por primera vez, es como que me confunde un poco lo que dice esa definición. Volvemos para atrás, es más sencillo observar cuál es el máximo
exponente de la x y ese es el grado del polinomio. Voy a volver a la primera diapositiva y vayan pensando en ese polinomio rojo que está escrito. ¿Qué grado tiene? Ahí está. ¿Qué grado tiene el polinomio este que yo escribí acá con rojo y lo dejé ahí escrito arribita? ¿Grado 8 sería? Grado 8, perfecto. Es el mayor exponente de la x. ¿Pero qué significa todo eso? Ahí decía a sub i no nulo. A ver, yo les voy a escribir acá un número, les voy a poner 0 por, a ver, déjenme que encuentre acá para escribir. 0 por x a la 10, a la 9, vamos a poner, más 5 por x a la 8. Ahí. Les cambio ahí un poquito el polinomio. En realidad les cambio un poquito la forma en que está escrita el polinomio. ¿Qué grado tiene ese polinomio? El que les acabo de escribir acá con rojo. También sería grado 8, ya que tiene un 0 ahí elevado a x a la 9, entonces sería nulo, ¿qué no? Sería 0. Bien, bien, exactamente. Ese 0 por x a la 9 no me está aportando nada al polinomio, porque en realidad 0 por cualquier expresión siempre es igual a 0. Es más, si yo opto por no poner este término, también es el mismo polinomio. Muy bien. El grado de este polinomio, por más que aparezca x a la 9, el grado de este polinomio es 8. ¿Por qué? Porque el coeficiente es distinto de 0. Entonces acá vamos a borrar para que no nos confundamos. Vamos a borrar el más ahí también. Bien, muy bien. Seguimos entonces con la definición de grado de un polinomio. Ahora me dice que si todos los coeficientes son nulos, es decir, si todos los numeritos son iguales a 0, estamos hablando del polinomio nulo, que es el polinomio 0, que es 0 por x a la n más 0 por x a la n menos 1 más 0 por x a la n menos 2. Es decir, directamente es el polinomio igual a 0. Cuando tenemos el polinomio nulo, que les vuelvo a repetir es el polinomio de grado 0, decimos que este polinomio carece de grado, es decir, no tiene grado. Es el único polinomio que no tiene grado. Volviendo al ejemplo anterior, que ustedes ya me habían dicho, el polinomio P tiene grado 3. El polinomio Q tiene grado 2. Y el polinomio R, ¿qué grado tiene? A ver quién me dice. ¿Grado 4? Grado 4. Bien, porque el mayor exponente de la x es 4. Perfecto. Bien, muy bien. Entonces el grado de un polinomio, ya si bien la definición es esta, en la parte práctica tenemos que observar cuál es el mayor exponente de la x. Polinomio constante. ¿Qué significa polinomio constante? Ay, perdón, chicos. ¿Qué significa polinomio constante? Es un polinomio que siempre se mantiene igual, ¿no es cierto? Que no cambia. Decimos que p de x es un polinomio constante si tiene esta forma. Es decir, si es igual a un número, si solo tiene término independiente. A ese polinomio le llamamos polinomio constante. Ejemplo, p de x igual a 5. Fíjense que no aparece ni x al cuadrado, ni x al cubo. Esta es la definición de lo que es un polinomio constante. Y el polinomio constante sí tiene grado, es grado 0. Fíjense la diferencia entre el grado del polinomio nulo. El polinomio nulo no tiene grado, en cambio el polinomio constante tiene grado 0. Ahí está. Bien. Igualdad. Pasemos a la definición de igualdad de polinomios. Decimos que los polinomios P, fíjense qué forma está escrita P. Siempre lo escribimos de forma genérica, pero después en la forma práctica es mucho más sencillo de entender que, bueno, toda esta notación teórica. Decimos que los polinomios P y Q son iguales, sí y solamente sí,
primero en principal tienen el mismo grado. Dos polinomios entonces son iguales, sí, tienen el mismo grado. Y si los coeficientes de los términos semejantes son iguales. ¿Qué significa coeficientes de términos semejantes? En realidad, ¿qué significa términos semejantes? Los términos semejantes son los términos que tienen el mismo grado. Entonces, este segundo puntito que nos dice los coeficientes de los términos semejantes son iguales, ¿qué significa? Que el coeficiente principal de un polinomio debe ser igual al coeficiente principal del otro polinomio. El coeficiente de grado 3 de un polinomio tiene que ser igual al coeficiente de grado 3 del otro polinomio y así sucesivamente. Los coeficientes de los términos semejantes son iguales. También consideraremos iguales a polinomios que difieran en términos con coeficientes nulos. Vamos a ver con un ejemplo qué significa que difieran en términos con coeficientes nulos. Ejemplo. Este precisamente no es un ejemplo que les acabo de decir, sino el que sigue. Tenemos el polinomio P y el polinomio Q. ¿Cómo tengo que hacer para ver si esos polinomios son iguales? Primero tengo que ver que tienen el mismo grado. El polinomio P, ¿qué grado tiene? Tiene grado 2. Y el polinomio Q también tiene grado 2. Lo único que está desordenado. Nos fijemos entonces el coeficiente principal, el coeficiente de X y el término independiente para ver si estos dos polinomios son iguales. Ya vengo, chicos, dos segunditos. Acá estoy. Bien, entonces nos fijemos. El coeficiente de grado 2 es 3 y el coeficiente de grado 2 es 3. El coeficiente de X le vamos a llamar también coeficiente lineal. El coeficiente lineal, entonces, es el numerito que está acompañando a la X. En este caso es menos raíz de 5. Acá tenemos menos raíz de 5. Y el coeficiente lineal es menos raíz de 5. Y el término independiente vale 5 en los dos polinomios. Por lo tanto, estos polinomios son iguales. Más allá de que estén ordenados en forma distinta, no importa el orden en el que está dado el polinomio. Importa los coeficientes de los términos semejantes. Veamos el ejemplo B. Tenemos el polinomio T y el polinomio R. Ahora sí, este es un ejemplo de cuando tenemos la notita esta, te dice la nota. También consideraremos iguales a polinomios que difieran en términos con coeficientes nulos. Es decir, vamos a considerar iguales a los polinomios que tengan como diferente los coeficientes de, términos con coeficientes nulos. Veamos el ejemplo B. Tenemos el polinomio T y el polinomio R. Observemos qué grado tiene T y qué grado tiene R. Igual está todo escrito ahí, pero traten de observarlo ustedes sin mirar la conclusión. ¿Qué grado tiene el polinomio T para ustedes? ¿Tiene grado 5 o 3? Bien, 3.
¿Por qué? Porque si bien aparece ahí x a la quinta, el coeficiente de x a la quinta es 0. Es como decir, no cuenta este... A ver si voy a poder dibujar. Es como que este término no cuenta, porque como tiene coeficiente 0, no me dice ni que tiene coeficiente principal 0, porque no puede ser, y no puede ser entonces un polinomio de grado 5. ¿Les parece que el polinomio sea de grado 4? Tampoco, por la misma razón. No aporta nada este término. Entonces, el grado del polinomio t es igual a 3. Y el grado del polinomio r también es igual a 3. Coeficiente principal es menos 1. Acá coeficiente principal también es menos 1. Como es de grado 3, el término que sigue es el cuadrático, el de grado 2. Tiene coeficiente 2. Acá también tiene coeficiente 2. Y término independiente menos 1 y término independiente menos 1. Por lo tanto, estos polinomios t y r son iguales. Pero ven que a simple vista no parecen iguales. ¿Por qué? Porque yo tenía 0 por x a la quinta más 0 por x a la cuarta, pero les vuelvo a repetir, esos términos como que no cuentan. Puedo ponerlos o no ponerlos. Vuelvo para atrás. A esto es lo que se refiere con la nota, que vamos a considerar polinomios iguales a los que difieran en términos con coeficientes nulos. ¿Qué será la evaluación de un polinomio? O valor numérico de un polinomio. Se llama el valor numérico de un polinomio en el valor k al número que toma el polinomio cuando reemplazamos la incógnita o indeterminada x por el número k. Esto es lo que se llama evaluar el polinomio en k. Es decir, reemplazar por un número al que le hemos llamado k, es decir, por cualquier número, a la variable, a la indeterminada x. Reemplazamos, entonces una vez que nosotros reemplazamos a la x por un número, ya no tenemos polinomio, ya tenemos como si fuese un ejercicio combinado, donde debemos resolverlo. Entonces al resolverlo, nos queda un número, ya sea real o complejo, dependiendo en dónde estemos trabajando, si con numeritos reales o con numeritos complejos. Es bastante sencillo y lo vamos a utilizar mucho al valor numérico de un polinomio. O bien lo que es lo mismo es evaluar al polinomio en un determinado valor k. Ejemplo, dice evaluar el polinomio r de x igual a menos x al cubo más 2x cuadrado menos 1 en el valor k igual a 2. ¿Qué tengo que hacer entonces para evaluar el polinomio r en el valor k igual a 2? En todos los lugares donde aparezca la x, debo reemplazarlo por el número 2. Observemos. Y, perdón, eso tampoco les dije. Y en realidad ya acá en la notación del polinomio, porque esta parte que tengo acá, del primer lado del igual, esta parte es una notación, me está diciendo que el polinomio se llama r, o sea, le llamé r, y que está en indeterminada x, es decir, que ese polinomio depende del valor de x. Una vez que yo le doy valor a x, como en este caso 2, ya no va a ser r de x, sino es r de 2. Significa que les vuelvo a repetir, que en todos los lugares, esperen que tengo que admitir, ahí están los compañeros, que en todos los lugares donde aparece x voy a reemplazar por 2. Cuidado con los signos y con las operaciones. Eso ya no vamos a indagar no vamos a repasar, los ejercicios combinados, pero tengan cuidado cuando va menos, cuando no va menos, a dónde se reemplaza por x, cuando el menos va entre paréntesis. En este caso k vale 2, entonces me queda menos de la fórmula, me queda ahí afuera, 2 al cubo más 2 por, y acá tenía x al cuadrado, es decir, me va a quedar 2 al cuadrado menos 1. Hacemos los cálculos, me queda menos 8 más 8 menos 1 y el resultado es menos 1. Por lo tanto, el valor que resulta de evaluar el polinomio r en el número 2 es igual a menos 1. Hasta ahora, chicos, entonces hemos visto la definición
de un polinomio, el grado de un polinomio, cuándo dos polinomios son iguales, en qué consiste hallar el valor numérico de un polinomio o lo que es lo mismo, evaluar el polinomio en un número. Ahora vamos a ver algunas de las operaciones, así como nos ha pasado con vectores y con números complejos. Vamos a ver qué operaciones podemos hacer con los polinomios. Suma de polinomios. Acá, como les vuelvo a repetir siempre, esto está escrito en forma teórica, capaz que los símbolos a ustedes los marean, pero no es más que la expresión de forma abreviada en suma de lo que es el polinomio. Sean los polinomios P y Q, fíjense que como estamos definiendo en forma general, a un polinomio le puse grado n y a otro polinomio de grado m. Definimos la suma de estos polinomios como, fíjense, es la suma del polinomio P más el polinomio Q, ambos obviamente dependen de x. ¿Cómo vamos a sumar dos polinomios? Vamos a sumar los coeficientes de los términos semejantes. Es decir, vamos a sumar términos semejantes, vamos a sumar un término con su término semejante y así sucesivamente hasta que sumemos todos los términos. A ver, ¿qué es lo que acabo de decir para que se entienda mejor? Veamos el ejemplo. Sea p de x el polinomio, tenemos 2x al cuadrado más 3x menos 5. Es un polinomio de grado 2 y luego tenemos el polinomio q de x. Es un polinomio de grado, por lo que veo, de grado 4. ¿Los puedo sumar? Sí, la suma de polinomios siempre es posible. No tienen que tener ni el mismo grado, no tienen que tener ninguna característica. Dos polinomios siempre los puedo sumar. Lo que va a suceder, como en este caso, es que al ser este polinomio de grado 4, no tengo otro, el término semejante en el polinomio P para poder sumarlo a 4. Entonces directamente no le sumo nada, o lo que decimos, lo que vemos acá en el ejemplo es que le sumo 0. Entonces vamos a tratar de trabajar en orden para la suma y para la resta de polinomios. El grado más alto de entre los dos polinomios es el de grado 4. Tengo acá 4x a la cuarta. ¿Tengo otro término con x a la cuarta? ¿Tengo otro término con x a la cuarta para poder sumarlo? No, entonces directamente fíjense que el resultado me va a quedar 4x a la cuarta. O bien lo que hemos escrito acá, que no es necesario hacer, yo se los muestro, pero no es necesario hacer, es sumarle 0. Porque en P no aparece el término de grado 4. Vayamos por orden, les había dicho. Veamos de grado 3. Tenemos acá, de grado 3, tenemos x al cubo. Tenemos en el polinomio P el término semejante, es decir, tenemos x al cubo en P, ¿qué les parece? ¿Aparece x al cubo? No. No, entonces no tengo con quién sumarlo, directamente me va a quedar x al cubo solito. Pasemos al x al cuadrado. ¿Tengo x al cuadrado? Sí, acá tengo 2x al cuadrado y acá tengo menos 4x al cuadrado. 2 menos 4, fíjense que eso está escrito acá, entre paréntesis. 2 menos 4 me queda menos 2x al cuadrado. Por último me fijo el término que tiene x solito, que es el término lineal. Tengo entonces 3 más menos 6, que directamente es 3 menos 6. ¿A dónde estamos? Acá. Tengo 3x menos 6x igual acá. 3x, directamente, perdón, 3 menos 6 por x y me quedó menos 3x. Y luego, por último, en este ejemplo en particular, sumo los términos independientes. En este caso, el término independiente es menos 5 y acá el término independiente es más 5. Cuando lo vamos a sumar, se cancelan porque son opuestos y nos queda 0, que no ponemos nada.
en el polinomio resultante de la suma. Entonces, ¿cómo vamos a sumar dos polinomios? Vamos a sumar término a término semejante. No hay mucha ciencia. Sumamos, les vuelvo a repetir, x a la cuarta con x a la cuarta, x al cubo con x al cubo, x al cuadrado con x al cuadrado, y así sucesivamente los términos que tienen igual grado. Veamos un ejemplo de cuando sumamos algo. A ver, si yo tengo un libro, esto ya lo habíamos visto en no me acuerdo en cuál de los temas, en vectores. Si yo tengo un libro y tengo una lapicera y sumo un libro más una lapicera, ¿tengo dos libros? No, ¿Tengo dos lapiceras? tampoco. ¿Qué tengo? Y tengo un libro y tengo una lapicera, ¿no es cierto? Hay objetos que no podemos sumar para expresarlo en función de uno solo. En cambio, si yo les digo, tengo 3 libros en mi escritorio y 2 libros en la facultad, ¿cuántos libros tengo en total? Si tengo 3 acá y 2 allá. Sería 5 en total. 5, ¿verdad? ¿5 qué? Son 5 libros, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta cuando yo puedo sumar objetos y cuando, por más que los quiera sumar, no puedo ponerlos en función de una sola? Lo mismo va a pasar con cuando sumemos x a la cuarta. ¿Con quién nada más voy a poder sumar o restar? Con x a la cuarta. X al cubo. ¿Con quién voy a poder sumar o restar x al cubo? Solamente con otros x al cubo. Y así sucesivamente. Esperen que vuelva para atrás. Ahí está. De forma análoga a lo que hemos visto a la suma, vamos a definir la resta de polinomios. Es exactamente lo mismo, nada más que en vez de sumar los coeficientes, ¿qué vamos a hacer con los coeficientes semejantes? Los vamos a restar. En vez de sumarlos, los restamos. Sean P de X, 2 por X. Son los mismos polinomios, perdón. El polinomio P y el polinomio Q. Luego, en vez de sumar los coeficientes, los he restado. Veamos, como estoy restando P menos Q, me va a quedar 0 menos 4, directamente me queda menos 4x a la cuarta. Fíjense que, si bien a 4x a la cuarta no tengo con quién restarle, en realidad ese 4 está restando. Por lo tanto, es 0 menos 4, me queda menos 4. Lo mismo con el coeficiente de x al cubo, 0 menos 1, porque acá no tengo, y acá vale 1. Pero como estoy restando, me queda menos 1. ¿Por qué acá aparecerá? A ver, vamos con el lápiz. ¿Por qué acá aparecerá 2 más 4? ¿Quién es 2? 2 es el coeficiente de acá de x al cuadrado. Y 4, pero acá no dice 4, acá dice menos 4. El coeficiente de x al cuadrado. ¿Por qué en mi ejercicio dice más? Porque ¿qué estábamos haciendo nosotros? Restando. Entonces me va a quedar menos 4. Directamente nos queda más 4. Simplemente por la regla de los signos. Bueno, después nos queda 3 más 6, menos 5 menos 5. Y el polinomio resultante es menos 4x a la cuarta, menos x al cubo, más 6x cuadrado, más 9x menos 10. Yo les hago una pregunta a ustedes. Si yo tengo como estos polinomios, un polinomio de grado 2 y el otro polinomio de grado 4. Si yo voy a sumar o restar, no importa, cualquiera de las dos operaciones, voy a sumar o restar, ¿podemos tener un resultado, podemos tener como resultado un polinomio de grado 5? No, Bien, ¿por qué? porque no aparece ese grado entre los Es como otros. que decimos, está bien, tengo un polinomio de grado 2, un polinomio de grado 4, ¿de dónde va a aparecer el término de grado 5, no es cierto? Si estamos sumando un polinomio de grado 2 y un polinomio de grado 4, no hay forma que si yo estoy sumando o restando esos polinomios, mágicamente aparezca ese x a la quinta. Entonces, para la suma y para la resta, podemos ver que el grado de la suma, o bien la resta, es como máximo
el mayor grado entre P y Q. En este caso, en el caso anterior, el mayor grado era 4. Entonces, como mucho, la resta puede tener grado 4. Lo mismo que, volvemos al ejemplo de atrás, lo mismo que para la suma. Acá teníamos grado 2, grado 4, porque eran los mismos polinomios. Cuando yo voy a sumar, como máximo, ese nuevo polinomio resultante puede tener grado 4. Puede tener menor grado, pero como máximo va a tener grado 4. Y además, estas operaciones están definidas de la forma en que se verifica la evaluación del polinomio. Si yo primero sumo el polinomio P más el polinomio Q, lo sumo y me da otro nuevo polinomio, y a ese nuevo polinomio le reemplazo a las X por el valor de B, es exactamente lo mismo que evaluar el polinomio P en B, que nos va a dar un número, y sumarle la evaluación, y sumarle Q de B. ¿Qué significa Q de B? Es el polinomio Q evaluado en el valor B. Podemos hacer de cualquiera de las dos formas. Podemos primero sumar P y Q y luego reemplazar por B en X, o bien reemplazar B en el polinomio P o B en el polinomio Q y sumar esos valores nos da exactamente lo mismo. Lo mismo vale para la resta. Vimos hasta acá entonces la suma. Si ustedes se fijan, la suma de vectores, la suma de números complejos, la suma de polinomios, no son operaciones complicadas, son bastante sencillas sumar y restar todos esos elementos que les acabo de nombrar. Pasemos a otra, pasemos a otra operación. Dice producto de un polinomio por un escalar, es decir, el producto de un polinomio por un numerito. En realidad lo decimos al revés, de un número por un polinomio. Dado un polinomio P con coeficientes en K, recuerden que K podía ser el conjunto de los números reales o el conjunto de los números complejos. El producto de P por un numerito perteneciente a ese mismo K es otro polinomio, el cual se obtiene multiplicando cada coeficiente de P por el escalar lambda. Miren un segundito el ejemplo. Perdón chicos que los abandono un ratito. Capaz que yo pienso que es muy complicado para ustedes, pero estas definiciones con símbolos, ¿ustedes las entienden? Porque si ustedes se fijan siempre en cada definición, primero está escrita la definición con palabras y luego está escrito lo mismo con símbolos. Acá, ¿qué nos está diciendo? Que el polinomio que resulta de multiplicar el escalar por el polinomio P es igual a lambda por, bueno, acá lo único que hicimos es reemplazar el polinomio P y vemos que en qué se transforma, a quién es igual ese polinomio. Es el polinomio donde cada coeficiente queda multiplicado por lambda. Veamos esto que acabamos de definir con un ejemplo. Sea el polinomio P y sea lambda igual a menos 4, es decir, el numerito es igual a menos 4. Vamos a multiplicar lambda por el polinomio P, es decir, menos 4 por el polinomio P. Según lo que acabamos de definir, cuando vamos a multiplicar un número por el polinomio,
como resultante nos queda el polinomio al cual hemos multiplicado cada uno de los coeficientes por, en este caso, menos 4. Entonces, me queda menos 4 por 3. Menos 4 por, perdón, menos 4 por 7, menos 4 por 1 y luego menos 4 por 8. Realizamos la multiplicación, 4 por 3, 12, con el menos me queda menos 12, menos por menos más, 4 por 7, 28, más por menos menos, 4 por 1, 4, y menos por menos más, 4 por 8, 32. Hemos obtenido el resultado de multiplicar menos 4 por el polinomio p. Vuelvo a repetir, ¿qué debo hacer? Debo multiplicar cada uno de los coeficientes, en este caso por menos 4. Para tener en cuenta, una vez que hemos definido la multiplicación de un escalar por un polinomio. Si nosotros multiplicamos, o sea, si ese escalar es igual a menos 1, obtenemos el polinomio opuesto de p. Porque ¿qué significa multiplicar un polinomio por menos 1? ¿Qué significa multiplicar un polinomio por menos 1? Significa que le vamos, al multiplicar, si fuese 1, no estamos cambiando nada, porque ya saben ustedes que si yo multiplico por el número 1, obtenemos los mismos resultados. Ahora, si multiplico por menos 1, numéricamente obtenemos los mismos números, pero si hablamos de signo, quedan todos los signos cambiados. Por lo tanto, obtenemos el polinomio opuesto de p, que es el polinomio que tiene los mismos números que p, nada más que con signos contrarios. Y luego, si multiplicamos el polinomio por 0, nos queda cada término igual a 0, por lo tanto estamos hablando del polinomio nulo. Como ya es nuestra manera de trabajar, como se habrán dado cuenta con vectores y números complejos, vamos a ver ahora la propiedad, tanto de las propiedades como de la suma y del producto por un escalar. La suma es ley de composición interna. Esta propiedad va apareciendo en todos los temas que vamos a estudiar. Es ley de composición interna. ¿Qué significa? Yo tomo dos polinomios en K de X y el resultado me da otro polinomio en K de X. Tomo dos polinomios y el resultado nos da otro polinomio. La suma es asociativa, es decir, la suma de polinomios es asociativa. Puedo asociar convenientemente de a dos polinomios como prefieran ustedes. La suma es conmutativa. ¿Qué significa que la suma es conmutativa? Que P más Q es igual a Q más P. Es decir, en la suma puedo intercambiar el orden de los polinomios. Veamos la demostración de esta propiedad. Dicen sean A sub I y B sub I los iésimos coeficientes de los polinomios P y Q respectivamente. ¿Qué significa iésimos coeficientes de los polinomios? Por ejemplo, sean A sub I y B sub I los coeficientes del término de grado 5. O sea, los dos tienen que ser del mismo grado. Cuando nosotros vamos a sumar los polinomios, ¿qué sumamos? Sumamos los coeficientes, ¿no es cierto? Fíjense que los grados nos quedan igual, sumamos los coeficientes. Entonces, si yo sumo A sub I más B sub I, esto es el iésimo coeficiente de mi nuevo polinomio que hemos llamado P más Q. Ahora, como A sub I y B sub I son números, ya sean, depende K, si K es real o K es número complejo, en los dos conjuntos sabemos que vale la conmutatividad, es decir, el numerito A sub I más B sub I, yo lo puedo escribir como B sub I más A sub I. Esto vale para todos los coeficientes. Por lo tanto, como vale para todos los coeficientes, tenemos que P más Q y Q más P son iguales. Con lo que hemos probado que vale la conmutatividad en K. En K de X, que serían la conmutatividad en los polinomios. Existe, propiedad 4, existe un único elemento neutro para la suma. A ver, ¿cuál es el elemento neutro para la suma? Cuando yo sumo algo,
y es neutro, digamos, y no me cambia en nada. Está asociado como con el número 0, ¿o no? En este caso, ¿quién sería el análogo al número 0 en polinomios? Es lo que decimos el polinomio nulo, el polinomio que tiene todos los coeficientes iguales a 0. Entonces sabemos de que existe un único elemento neutro que es el polinomio nulo. Todo polinomio admite un único opuesto en k de x. Ya habíamos definido que el opuesto lo denotábamos como el opuesto de p sería menos p. ¿Y qué va a pasar qué pasa con los números reales cuando yo sumo un número y su opuesto? Si yo sumo el número 5 más el opuesto que es menos 5, ¿cuánto sería? Más 0, profe. 0, perfecto. Lo mismo pasa con los polinomios. Si yo sumo un polinomio más su opuesto, el resultado nos da 0, pero en este caso no decimos 0, sino decimos el polinomio nulo. La demostración queda para que ustedes las lean. Es sencillita ahí la demostración. El producto de un escalar es ley de composición externa en los polinomios. ¿Por qué se llamaba ley de composición externa? Porque no estábamos tomando dos elementos del mismo conjunto, como en la suma, en este caso que estábamos tomando dos polinomios. Para la multiplicación de un número por un polinomio, tomamos un polinomio, pero un número que viene de otro conjunto. Por eso se llama ley de composición externa. Traemos un número de un conjunto externo al de los polinomios. Si nosotros tenemos un número multiplicado por un polinomio, el resultado nos vuelve a dar otro polinomio. Propiedad 7. El producto por un escalar satisface la asociatividad mixta. ¿Qué significa asociatividad mixta? Significa que puedo asociar. Fíjense cómo acá está escrito en la pantalla. Acá estoy asociando un escalar B, porque acá dice para todo AB perteneciente acá, es decir, son números. Acá voy a asociar B con P y acá voy a asociar, B con P. ¿Quién es beta? No es B, es beta. Un escalar con P y es lo mismo que asociar los dos escalares, multiplicarlos y el resultado multiplicarlo por P. El producto de un polinomio por un escalar es distributivo respecto a la suma de escalares. O sea, la suma en K, que no tiene el K de X, en K significa que son escalares. Entonces puedo aplicar la propiedad distributiva con respecto a la suma de los dos numeritos. Y también es distributiva con respecto a la suma de polinomios. Si yo tengo un número multiplicado por la suma de polinomios, esto es igual a la suma de la multiplicación de cada polinomio por el número alfa. Y como última propiedad, tenemos que la unidad en K es el elemento neutro para el producto de un polinomio por el escalar. ¿Cuál es el elemento neutro para nosotros de la multiplicación? Es el elemento que es igual a 1. Cuando nosotros multiplicamos por 1, nos devuelve, o ya sea el mismo vector, cuando hemos visto vectores, el mismo número complejo, cuando hemos visto complejos, y en este caso nos devuelve el mismo polinomio al multiplicar por 1. Como el conjunto de los polinomios con las operaciones suma y producto por un escalar cumplen con estas 10 propiedades enunciadas, decimos que el conjunto tiene estructura de espacio vectorial. Si bien todavía no hemos visto espacio vectorial, vamos a ver más adelante, pero ¿qué vamos a ver de espacios vectoriales más adelante? Todos estos conjuntos que vamos definiendo en esta parte, por eso yo se los nombro acá, de que el conjunto de los polinomios tiene estructura de espacio vectorial. Por ahora, solo vamos a aceptar que es así. Más adelante, cuando veamos espacio vectorial, lo vamos a usar y vamos a entender un poco más este concepto. Ya hemos visto entonces la definición, grado, cuando, a quienes llamamos coeficientes, cuando dos polinomios son iguales. Hemos visto la operación suma, la operación multiplicación, pero la multiplicación de un número por un polinomio. Ahora vamos a pasar a otra operación, que es la multiplicación o producto de dos polinomios. Yo voy a pasar a la otra diapositiva.
A ver. Veamos acá, este ejemplo. ¿Qué pasa cuando yo hacía esas rayitas? ¿Qué propiedad estaba utilizando? En la primaria, cuando hacíamos esa rayita. ¿Cómo se llamaba esa propiedad? Propiedad distributiva. Bien, 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 muchas gracias. Cuando vamos a multiplicar polinomios, estamos utilizando la propiedad distributiva. El producto o multiplicación de dos polinomios nos da como resultado otro polinomio. Si los polinomios llaman P y Q, el polinomio resultante lo podemos escribir como P por Q. Para multiplicar dos polinomios se multiplica cada término de uno de ellos por cada uno de los términos del otro polinomio. Y luego, bueno, vamos asociando los términos semejantes. Ya vamos a ver el ejemplo. Es decir, es la propiedad distributiva. Todos los términos de un polinomio por todos los términos del otro polinomio. Esto que está escrito acá, yo se los tengo que mostrar porque es la parte de símbolos y en general y teórica. Pero en realidad lo vamos a dejar así y vamos a pasar directamente a un ejemplo, que es lo que nos interesa, cómo multiplicar dos polinomios. Ya les dije que es aplicando la propiedad distributiva. Una de las formas para realizar el producto puede ser como realizamos el producto de números. A ver, esperen que hice acá. Ahí está. Una de las formas es colocarlo como la disposición de lo que nosotros multiplicamos números de 3, 4 cifras, bueno, de cualquier cantidad de cifras, lo escribimos de esta forma, ¿no es cierto? Al producto. Y para no perdernos, podemos trabajar en orden. Podemos empezar con menos 8. Nos decía la definición que teníamos que multiplicar cada uno de los términos de un polinomio por cada uno de los términos del otro polinomio. Entonces, yo empecé acá con menos 8. Menos 8 por menos 5, menos por menos, más 8 por 5, 40. Menos por más, menos 8 por 4, 32. Y como tenía x, nos queda x. Menos por menos más, 8. ¿Qué numerito sería acá el coeficiente de x al cuadrado? Si no aparece ningún número, ¿qué coeficiente 1. es? 1. En este caso, como tengo un menos, Menos 1. menos 1. Me queda menos por menos más, 8 por 1, 8 y x al cuadrado. Fíjense que el 8 no tiene ni x al cuadrado, ni x al cubo, entonces directamente nos quedan las x que ya teníamos en el otro factor. Acá nos queda menos por más, menos, 8 por 2, 16, y como teníamos x al cubo, nos queda x al cubo. Fíjense 2 segunditos ustedes, el resto, fíjense si tengo algún error en la multiplicación. ¿Han controlado? ¿Tengo algún error?
Está bien, profe. Yo lo estaba Bien, revisando y está bien. Después estaba haciendo la bien, observación que cuando vamos bajando el otro número, agregamos una potencia más, le subimos una potencia más. bien. Porque acá cuando nosotros multiplicamos, acá yo lo estoy haciendo, en realidad no es la forma en que si yo como profe Ángeles me tengo que sentar a hacer una multiplicación de polinomios, yo no lo pongo de esta disposición. Si ustedes lo quieren hacer así, me parece bárbaro porque trabajan más ordenado. Yo lo hago de la otra forma que ya les voy a mostrar. Acá, y fíjense cómo vamos acomodando. Ya habíamos terminado con menos 8. Seguimos ahora con 2x. Más por menos, menos, 2 por 5, 10, 10x. ¿Dónde voy a colocar el menos 10x? Lo voy a colocar debajo de todas las x con las que venimos trabajando. Es decir, voy poniendo en columna todos los términos semejantes. ¿Quiénes eran los términos semejantes? Todos los términos que tienen x, por un lado. Después, todos los términos que tienen x al cuadrado. Después, todos los términos que tienen x al cubo. Y así sucesivamente. Acá, esta forma, trabajamos más ordenados. Después de que hacemos toda la multiplicación, no es solo multiplicar. Luego, como resultado final, tengo que agrupar. Tengo que hacer los cálculos de los términos semejantes. Veamos. 40. ¿Hay otro término independiente? No hay otro término independiente, entonces nos queda 40. Acá, los términos con x, había dos, eran menos 32 y menos 10. Sumemos. Menos 32 menos 10 nos queda menos 42. Luego hacemos lo mismo con x al cuadrado. Hacemos lo mismo con x al cubo, es decir, sumamos o restamos dependiendo de los signos. Menos 16 menos 2, menos 18, menos 18 más 4, menos 14. Acá me queda 4, x a la cuarta, menos 1, x a la cuarta, nos quedan 3. Y bueno, 2x a la quinta no tenía con quién agrupar, entonces nos queda 2x a la quinta. Por lo tanto, la multiplicación de dos polinomios, por supuesto es otro polinomio, ¿no es cierto? Observemos, antes de mostrarles, observemos nosotros el grado del polinomio resultante. ¿Qué grado tiene el polinomio resultante? Grado 5. Grado 5. ¿Y qué grado teníamos Teníamos al los cubo polinomios y al originales? cuadrado. Teníamos cubo y cuadrado. ¿Y qué relación ven ustedes entre 3, 2, que eran los polinomios que estábamos multiplicando, y 5, que es el resultado? Los grados, ¿no? Estamos hablando de grados. Que si ¿Qué sumamos los relación grados nos da encuentran? grado 5. Bien, que si sumamos grado 3 más grado 2, el resultado es 5, ¿no es cierto? ¿Y de dónde vendrá este grado 5? ¿Se acuerdan ustedes? Es algo muy sencillo, pero cuando nosotros multiplicamos, a ver, yo voy a ver si puedo escribir acá. Vamos a hacer con color rojo, más grande, ahí. Si yo pongo x por x, esto es x al cuadrado, ¿no es cierto? Si multiplico por x, esto es x al cubo. Porque ¿qué era x al cubo? Es x por x por x. Si multiplico de nuevo x, me va a quedar x a la cuarta, ¿no es cierto? Otra vez por x, x a la quinta, x a la 6, x a la séptima y así sucesivamente. Nosotros al tener un polinomio de grado 3 y un polinomio de grado 3 y un polinomio de grado... Esperen que borré esto también, que quedó ahí. Al tener un polinomio de grado 3 y un polinomio de grado 2, cuando lo vamos a multiplicar, en algún momento nosotros multiplicamos estos dos términos, ¿no es cierto? Y cuando multiplicamos estos dos nos queda x al cubo por x al cuadrado. ¿Se acuerdan de productos de potencias de igual base? ¿Qué pasaba con los exponentes? A los exponentes los sumábamos. Entonces, cuando nosotros vamos a multiplicar estos dos términos, ahí es donde aparece el término de grado 5, porque estamos multiplicando, en este caso, x al cubo por x al cuadrado.
A ver, si yo multiplico un polinomio de grado 2 por un polinomio de grado 5, un polinomio de grado 2 por un polinomio de grado 5, el polinomio resultante, ¿de qué grado será? Uno es de grado 2 y el otro es de grado 5. ¿De qué grado va a ser Grado el 7. polinomio? Sería de grado 7. Bien, ¿por qué? ¿Qué estamos haciendo? Estamos Sumando sumando, ¿no es cierto? las potencias. Claro, Sumando los sumando. dos exponentes máximos. Igual acá. No sé si recién les dije multiplicación, pero en realidad, ¿qué multiplicamos? X al cubo por X al cuadrado. Era la multiplicación de potencias de igual base. Les vuelvo a repetir. ¿Qué pasaba con los exponentes? Se sumaban, ¿verdad? 3 más 2 es el 5 que tenemos acá. Ya vamos a concluir eso que está más adelante. Ahora quiero mostrarles la otra forma de realizar el producto, que es con la propiedad distributiva de la forma lineal. De la forma, hacemos 2x al cubo por x al cuadrado, me queda 2x a la quinta. 2x al cubo por 2x me queda 2 por 2, 4, x al cubo por x, se suman los exponentes, 3 más 1, 4, me queda 2x al cubo por menos 8, más por menos menos, 2 por 8, 16. Bueno, y así sucesivamente. Ya hice con 2x al cubo. ¿Quién sigue para trabajar de forma ordenada? Menos x al cuadrado por este número y luego por este número. Luego pasamos a 4x. 4x por x al cuadrado, 4x más por 2x y 4x por menos 8. Y por último con el menos 5. Agrupamos los términos semejantes y obviamente me tiene que dar el resultado que nos dio de la otra forma que lo habíamos hecho, igual a la otra forma que lo habíamos hecho. Ustedes pueden elegir cualquiera de las dos formas para multiplicar los polinomios. A mí me parece más sencilla esta. Sí es verdad que es un poco más desordenada. De la forma anterior, fíjense que daba todo bien bonito en forma de columna y nos quedaba el polinomio resultante, que obviamente tiene que ser el mismo que este polinomio. El producto de dos polinomios también es consistente con la evaluación de polinomios. ¿Qué era la evaluación de polinomios? Era reemplazar el valor de la x por un valor cualquiera, en este caso lo hemos llamado b. Cuando nosotros realizamos la multiplicación de p por q, nos queda un polinomio como resultado y reemplazamos a x por el valor de b, nos va a dar exactamente el mismo resultado que si multiplicamos b solamente en el polinomio p, nos va a dar un resultado, y lo multiplicamos por el polinomio q evaluado en el valor b. Es exactamente lo mismo. Luego, después vamos a ver esto que está en el recuadro. Luego tenemos la conclusión que han hecho ustedes de que el grado de la multiplicación de p por q es igual a ¿quién? O sea, el grado del polinomio que resulta es igual a la suma de los dos grados. ¿Se acuerdan? Esto me habían dicho ustedes mismos. Acá teníamos el resultado grado 5 y acá teníamos grado 3 y grado 2. Yo sumo.
Chicos, ¿están? Se me apagó la compu. Perdón, ahí la prendí. ¿Se escucha? Sí se escucha. Sí, profe, somos 26. Sí, perdón. Esperen que... Acá estamos. Bueno, estábamos hablando de los grados del producto. Y luego tenemos esto que hemos recuadrado acá. Dice que si la multiplicación del polinomio P por Q es el polinomio nulo, sí y solamente sí debe pasar que el polinomio P sea igual al polinomio nulo o el polinomio Q sea el polinomio nulo. ¿Se acuerdan este ejemplo? Yo se los había dado en clase, obviamente no con polinomios, sino con el producto, creo que era el producto escalar, sí, o el producto vectorial. Veamos el ejemplo este con los números. Yo se lo había hecho que pensemos en los números. Cuando nosotros vamos a multiplicar dos números y el resultado nos da 0, eso significa que alguno de los dos números es 0, ¿no es cierto? Así esto sí se los había dicho en clases. A ver, denme ejemplos de multiplicaciones de dos números cuyo resultado sea 0. O sea, multiplicar. Profe, no se ve lo que está compartiendo. ¿No? ¿Ahí? ¿Ahí sí? A mí por lo menos no se ve nada. A ver, voy a volver. A ver, poner, dejar de presentar. Ahí ya lo saqué. Y ahora lo voy a volver a colocar. ¿No? Ahora sí se ve, profe. Ahora sí, bien. Yo les decía, piensen ustedes en dos números que al multiplicarlos me dé el resultado igual a 0. ¿Qué números pueden ser? Cualquier ejemplo que se les ocurra. 0 y 5. 0 por 5, 0, ¿verdad? Y ahora un ejemplo donde la multiplicación de dos números, que ninguno sea 0 y que el resultado me dé 0. ¿Existen? No. ¿Cómo es la pregunta, profe? La multiplicación de dos números, que ninguno de esos números sea 0, pero que el resultado sí sea 0 cuando los multiplique. Podría ser que sea número con signo opuesto y después se hace la resta y quedaría en 0, ¿puede ser o no? Pero ojo que estamos multiplicando. Un medio por 2. Un medio por 2, ¿a cuánto es igual? A 1. Me gusta que están pensando. En realidad no vamos a encontrar dos números que yo los multiplique y sea 0 sin que alguno de esos números sea 0. No sé si se entiende. Sí o sí, para que el resultado de una multiplicación sea 0, alguno de esos dos números tiene que ser 0. ¿Se entiende? Es 0 por 5, 0 por 8, 0 por 1.000.000, 0 por cualquier número o al revés. 1.000.000 por 0, menos 8 por 0, para que el resultado pueda ser 0. Si no, es imposible que el resultado de una multiplicación sea, el nulo, sea 0. Lo mismo pasa acá con los polinomios. Si yo multiplico dos polinomios y el resultado me queda el polinomio nulo, sí o sí, alguno de esos polinomios tiene que ser el polinomio nulo. O P o Q. Bueno, eso ya igual lo podemos ver en clases presenciales con algún ejemplo, porque esta propiedad aparece en casi todas las operaciones cuando definimos producto, en casi todos los espacios cuando definimos producto. Veamos las propiedades de la multiplicación.
La multiplicación de dos polinomios es ley de composición interna. Nuevamente, ya segunda vez que aparece esta propiedad acá en la clase de hoy. Ley de composición interna, ¿qué significa? Yo voy a tomar dos polinomios, los voy a multiplicar y el resultado me va a dar, ¿qué me va a dar el resultado de multiplicar dos polinomios? Me va a dar otro polinomio. Eso significa ley de composición interna, que tomo dos elementos del conjunto, opero entre ellos, pero en este caso la operación es la multiplicación, y el resultado me vuelve a dar otro polinomio del mismo conjunto. El producto es asociativo en el conjunto de los polinomios, es decir, puedo multiplicar en cualquier orden, puedo asociar dos polinomios en cualquier orden. Luego el el producto es conmutativo. ¿Qué significa que sea conmutativo? Que P por Q, que multiplicar P por Q es lo mismo que multiplicar el polinomio Q por el polinomio P. La existencia de un único elemento neutro para la multiplicación, ese elemento neutro para la multiplicación sigue siendo el número 1, nada más que en este caso no lo vemos como número 1, sino lo vemos como un polinomio constante igual a 1. Y luego tenemos que el producto es distributivo con respecto a la suma de polinomios. Si yo multiplico P, ahí vamos a poner el puntito, P multiplicado a la suma de dos polinomios es lo mismo que sumar la multiplicación de esos polinomios. Aplico la propiedad distributiva. Generalmente cuando veíamos multiplicación, también veíamos que existía el inverso. En este caso los polinomios no tienen inverso. No existe el concepto de un polinomio, del inverso de un polinomio. Sí habíamos visto, por ejemplo, el inverso de un número complejo. Es más, lo hemos utilizado bastante a lo que es el inverso de un número complejo. Ahora, para los polinomios no tiene sentido hablar del inverso multiplicativo. Hasta acá hemos visto las operaciones suma, resta, multiplicación de un polinomio por un escalar y el producto, o sea, la multiplicación entre dos polinomios. Ahora vamos a ver algunas definiciones importantes antes de definir la división entre polinomios, que sería la operación que nos está faltando, ¿no es cierto? Vimos suma, resta, multiplicación, nos estaría faltando la división de dos polinomios. Pero antes de pasar a la división vamos a ver algunas definiciones. Definición de lo que son las raíces de un polinomio. Tenemos un polinomio P y un número B, cualquiera puede ser real o número complejo. Decimos que B es una raíz del polinomio si y solamente si ese polinomio se anula en el valor en B. ¿Qué significa? Que cuando nosotros reemplazamos a la X, vuelvo a decir, cuando nosotros reemplazamos por el valor de B a todas las X que aparecen en el polinomio y lo calculamos, ese resultado es 0. Vuelvo a leer la definición de lo que es una raíz. Decimos que B es una raíz del polinomio si y solamente si ese polinomio se anula cuando lo reemplazamos por el valor de B. Ya vamos a ver un ejemplo más adelante. Si B es una raíz del polinomio, también decimos que es 0 de la ecuación asociada al polinomio. Es decir, es 0 de la ecuación. Esto que está acá, chicos, no es que es el polinomio nulo, sino que es el polinomio, la forma que tenga el polinomio igualada a 0. Cuando nosotros a los polinomios lo igualamos a 0, dejamos de tener una expresión polinómica para tener una ecuación. Que lo que vamos a ver a continuación es cómo resolver ecuaciones. En nuestras clases vamos a utilizar lo mismo, decimos raíz o 0, ya sea del polinomio o de la ecuación. Cuando yo digo raíz, es lo mismo que decir 0, ya sea del polinomio o de la ecuación asociada al polinomio. Ejemplo, los polinomios de grado 1, es decir, los polinomios que tienen esta forma. ¿Por qué de grado 1 tienen esa forma? Y bueno, porque la X tiene que aparecer con exponente 1.
Si no tengo ningún exponente para la x, eso significa, ojo, no significa que es exponente 0, significa que la x acá cuando no aparece tiene exponente 1. O bien, ustedes capaz que lo conocen más como ax más b o mx más b. No sé cómo lo vieron en el secundario o en el cursillo. Si ax más b o mx más b, lo que es exactamente lo mismo, ¿no? Es un número por x más otro número. Los polinomios de grado 1 tienen exactamente una raíz. ¿Cómo vamos a calcular la raíz? La raíz es la solución de la ecuación asociada. Igualamos a 0, 3x menos 5. ¿Se acuerdan cómo hacíamos esto? Ustedes si tienen una hoja ahí a mano, pongan 3x menos 5 igual a 0. Si está menos 5 restando, ¿cómo pasa para el otro lado? Pasa sumando. Si está 3 multiplicando a la x, ¿cómo pasa ese 3? Pasa dividiendo. Entonces, la raíz o 0 o solución de P es 5 tercios. Fíjense que primero hemos pasado el 5 sumando y luego el 3 dividiendo. Por eso nos queda 5 tercios. ¿Cómo hago para saber si es una raíz o no de ese polinomio? Tengo que reemplazar en el polinomio y fijarme que sea efectivamente igual a 0. Entonces, hagamos P de 5 tercios. Donde está la x, ya no voy a poner x, sino que voy a poner 5 tercios. Reemplazo por 5 tercios, se cancelan los 3, me queda 5. 5 menos 5, 0. Por lo tanto, 5 tercios es una raíz o 0 del polinomio, de este polinomio que hemos tomado como ejemplo. Para los polinomios de grado 2, es decir, más de que es de esta forma, que yo no la voy a cambiar, pero ustedes seguramente lo han visto con la forma ax al cuadrado más bx, acá está, perdón, pensaba que no estaba, ax al cuadrado más bx más c, esta forma le debe sonar más, ¿no es cierto?, de un polinomio de grado 2. Tenemos una fórmula para encontrar las soluciones o las raíces. Esta es la famosa formulita resolvente. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Estas cosas ustedes ya las tienen que saber, chicos, mínimo del curso de nivelación que han repasado esta parte. x1 y x2 son las raíces de p, siempre y cuando existan. Si estamos trabajando en el campo de los números complejos, o sea, si nosotros estamos trabajando en el conjunto más grande que hemos visto, el polinomio de grado 2 tiene exactamente 2 soluciones. Todo polinomio de grado 2 tiene exactamente 2 soluciones en el conjunto de los números complejos. Ahora, si nosotros estamos trabajando en los números reales, que es el conjunto que más conocemos, si nosotros estamos trabajando en el conjunto de los números reales, un polinomio de grado 2 puede tener una sola solución, puede tener 2 soluciones o puede no tener solución. Fíjense cómo cambia dependiendo de dónde estamos trabajando. Si estamos trabajando en el conjunto de los números complejos, tenemos 2 raíces. Sí o sí tenemos 2 raíces o soluciones. Si estamos trabajando en los reales, puede tener 2 soluciones, puede tener una o puede no tener solución. Gráfica, a ver, con esto vamos a terminar, chicos, con las gráficas de los polinomios. Si bien ustedes no van a dibujar mucho, acá vamos a ver algunas características de cómo es la gráfica de un polinomio. Porque un polinomio no deja de ser una función, a la que llamamos función polinómica. Al ser una función tiene su gráfica. La gráfica de todos los polinomios son curvas suaves y continuas. ¿Qué significa una curva continua? Significa que no tiene interrupciones en el trazo, es decir, si yo agarro el lápiz y empiezo a marcar la gráfica, no tengo necesidad de levantar ese lápiz porque no se corta en ningún lado, por eso decimos que es una curva continua. Se distinguen 2 elementos, las ramas y la parte central de la gráfica. Yo les voy a ir mostrando un gráfico para que ustedes vean lo que yo les estoy diciendo. Ahí hay un gráfico de un polinomio de grado 3. Fíjense cómo
¿Qué formita tiene esa gráfica? Volvamos un poquito para atrás. Tenemos entonces dos elementos para mencionar, las ramas y la parte central. Las ramas son estas dos partes de la curva que vienen, que es donde se extienden al menos infinito y al más infinito. Esas serían las ramas. Y luego tenemos la parte central, que son los pliegues, que es cuántas veces la curva sube y baja. Las ramas, volvemos al gráfico, no son líneas rectas. Si bien, si nosotros, recuerden que esto va hasta más infinito y acá viene desde menos infinito esta parte. Si nosotros en un momento como que alejamos la gráfica, capaz que parece de que esta parte de la curva sube de forma derechita para arriba. No, siempre en este caso va como abriéndose para el lado, en este caso positivo de las X. Entonces las ramas no son líneas rectas, aunque parezca si las representamos en un dominio extenso. Las ramas pueden dirigirse las dos ramas hacia arriba, las dos hacia abajo, o bien una en cada dirección. Fíjense acá en el ejemplo que tengo para que nos fijemos. Acá la rama va una en cada dirección. ¿Ven que una va hacia abajo? Acá, mira. ¿Ven que una de las ramas se va hacia abajo? Y otra de las ramas se va hacia arriba. Entonces las opciones son, o las dos ramas se van hacia arriba, o las dos hacia abajo, o una en cada dirección, como es el ejemplo que tenemos. Si n, es decir, si el grado del polinomio es par, es decir, si el grado es 2, 4, 6, 8, 10, etc., y si el coeficiente principal es un número positivo, las ramas van hacia arriba. Y si el coeficiente principal es un número negativo, las ramas van hacia abajo. Entonces, si el grado del polinomio es par, las dos ramas van para el mismo lado. O las dos van hacia arriba o las dos van hacia abajo, dependiendo del signo del coeficiente principal. Si yo les muestro esta gráfica, que una rama va para abajo y una rama va para arriba, acá está escrito el polinomio, pero no importa, hagamos de cuenta que no sabemos cuál es el polinomio. Si yo les muestro esta gráfica, ¿puede ser la gráfica de un polinomio de grado par? Recuerden que la gráfica de un polinomio de grado par van las dos ramas hacia arriba o las dos hacia abajo. Esta gráfica, entonces, ¿puede ser de un polinomio de grado par? No, profe. No, ¿por qué? Porque estamos viendo que una rama va hacia abajo y otra va arriba. Entonces no puede ser la gráfica de un polinomio de grado par. Ahora, si n es impar, sí, una rama va para arriba y la otra para abajo. O sea, una va para un lado y la otra va para abajo. Dependiendo si el coeficiente principal es mayor o menor que 0. En este caso, como el coeficiente principal es 2, la primera rama va hacia abajo y la otra rama va hacia arriba. Si el coeficiente principal es negativo, es al revés. Empieza desde arriba y la última ramita se va para abajo. Y veamos qué sucede con la parte central, lo que vamos a llamar los pliegues. La gráfica se pliega varias veces. ¿Ven que acá la gráfica sube y baja y vuelve a subir? Bueno, eso significan los pliegues. El número de pliegues depende del grado del polinomio, es decir, la cantidad de pliegues como máximo es igual al grado del polinomio menos 1. Este polinomio que tenemos acá es de grado 3. Entonces, ¿cuántos pliegues va a tener? Acá dice como máximo n menos 1, es decir, como máximo va a tener 2 pliegues. Acá tenemos un pliegue y otro. ¿Por qué? Porque el grado era 3, entonces 3 menos 1 nos queda 2, tenemos los 2 pliegues. Ustedes no van a tener que graficar mucho, además esto lo pueden ver ponen en Google GeoGebra y escriben el polinomio que quieren y les aparece la gráfica. Ya vamos a volver sobre ese tema. Otros puntos importantes, los máximos y los mínimos. Se denomina máximo relativo al punto en que la gráfica pasa de ser creciente a decreciente. Fíjense acá, síganme con el lápiz.
Yo tengo la gráfica acá que hace crece, 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 llega hasta acá este puntito alto y ¿qué vuelve a hacer? Vuelve a bajar. Acá nosotros tenemos un máximo relativo. ¿Por qué? Porque cambia pasa de ser creciente a ser decreciente la función. Lo mismo va a pasar acá. Pasa de ser decreciente, o sea, decrece, decrece hasta este punto chiquitito y luego vuelve a crecer. Acá tenemos un máximo y acá ¿qué tenemos? Un mínimo. En esta parte tenemos un mínimo. Yo igual después borro todas las cositas que le hago a la gráfica. Entonces, cuando la función pasa de crecer a decrecer, tenemos un máximo. Y al revés, cuando la función va decreciendo, 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 llega hasta un punto y vuelve a crecer, tenemos un mínimo. Esos mínimos y máximos se llaman relativos, porque no significa que sea el punto más alto de toda la función y el punto más bajo de toda la función. Espérenme 2 segundos, chicos. Acá estoy de vuelta, chicos. Ya terminamos. A ustedes se les debe hacer más largo, que están ahí escuchando y tienen que prestar atención. Bueno, acá teníamos entonces el máximo y el mínimo relativo. Después tenemos la intersección con el eje Y. Solo existe un punto. Recuerden que el eje Y, vuelvo para atrás, el eje Y es el eje que se encuentra de forma vertical. La gráfica corta a este eje Y solamente en un puntito. No lo puede cortar en más puntos, porque si no ya dejaría de ser una función. En este caso lo corta en ese punto al eje Y. Solo existe un punto de intersección con el eje Y. Este punto es el que tiene abscisa X igual a 0. O sea, ese punto tiene el valor de la X igual a 0. Y luego la intersección con el eje X. Acá sí podemos tener varios puntos como intersección del eje X. En este caso puede haber un número de intersecciones igual al grado del polinomio. Por ejemplo, acá, en este que tenemos, este polinomio es de grado 3. Es decir, que podemos tener hasta 3 intersecciones con el eje X. Y justo en la gráfica podemos tener menos, ojo, ¿no? Pero en este caso tenemos los 3 puntitos, ¿los ven? Donde pasa la gráfica por el eje X. Para esto, o sea, para encontrar los valores, debemos resolver la ecuación asociada al polinomio, es decir, debemos encontrar los resultados de la ecuación asociada al polinomio. Gráficamente, las raíces del polinomio son los puntos en donde este intersecta al eje X, como acabamos de ver ahí. Polinomio, ya terminamos, a ver. Sí, la divisibilidad la vamos a dejar para la próxima clase. El polinomio expresado en función de sus raíces.
vuelvo a repetir. Chicos, si quieren vayan escribiendo su nombre en el chat, por favor. Nombre y apellido para, bueno, la asistencia. Si bien no es obligatorio, lo mismo me dejan la asistencia, por favor. Polinomio expresado en función de sus raíces. ¿Quiénes eran las raíces del polinomio? Eran las soluciones. Las raíces son los valores que anulan el polinomio, es decir, los valores para los cuales cuando yo reemplace en el polinomio me va a dar igual a 0. Si conocemos las raíces de un polinomio, lo podemos expresar en función de ellas. Sea el polinomio que ya conocemos de forma general, y tenemos x1, x2, x sub k. Tenemos k raíces, obviamente menor o igual al grado del polinomio. No podemos tener más raíces que el grado del polinomio. Entonces, al polinomio p, fíjense cómo lo podemos expresar. Como a sub n, ¿quién es a sub n? Es el coeficiente principal por, abrimos paréntesis y escribimos x menos una de las soluciones. Fíjense quién era x1. x1 era una de las raíces. Cierro paréntesis. Por x menos otra de las raíces, x2. Y así sucesivamente hasta llegar a x menos x sub k. Y bueno, me quedará multiplicado por otro polinomio que ya veremos qué forma tiene. Lo que sí sé que el grado de q tiene que ser n menos k. ¿Se acuerdan cuando multiplicábamos polinomios que sumábamos los grados y nos daba el grado del polinomio resultante? Entonces, si este polinomio tiene grado 1, este tiene grado 1, este tiene grado 1, tenemos acá 1 más 1 más 1, k veces, entonces el polinomio q no me queda otra que sea de grado n menos los k numeritos que tenemos acá, los k exponentes, digamos, que tenemos acá. En particular, si el polinomio tiene exactamente n raíces, es decir, n soluciones, si el polinomio tiene la cantidad de soluciones igual al grado, el polinomio queda totalmente factoreado o factorizado de esta forma. X menos una de las soluciones por X menos otra de las soluciones y así sucesivamente con todas las soluciones. Y no me tengo que olvidar de que acá adelante va el numerito que es el coeficiente principal. Cabe destacar que la factorización de los polinomios guarda estrecha relación con el problema de encontrar las raíces, ceros o soluciones de un polinomio. Hasta acá hemos visto la definición de raíces, pero no hemos visto todavía cómo encontrar esas soluciones del polinomio. Sí hemos recordado cuando es un polinomio de grado 1 y hemos recordado cuando es un polinomio de grado 2. Pero el problema está cuando tenemos polinomios de grados más grandes. Ya no tenemos fórmulas, no tenemos otras herramientas hasta ahora para resolver esos polinomios, por ejemplo, de grado 3, 4, 5. Vamos a ver la próxima clase algunos teoremas y algunos criterios para poder encontrar. Lo que no tenemos son fórmulas, sino tenemos algunos, como les digo, criterios o teoremas para ver cuáles son las posibles raíces y de ahí empezar a probar cuáles son soluciones. Bueno, chicos, hasta acá llegamos con la clase de hoy. El martes que viene seguramente vamos a tener virtual, porque mañana no tenemos clase, ¿no es cierto? Día del Trabajador. Nos vemos de nuevo el martes que viene. La semana que viene vamos a tener martes virtual y miércoles presencial, como todos los miércoles. Si ya han dejado su nombre, chicos, pueden retirarse. Chau, chau, hasta el martes que viene. Y recuerden que el parcial es el 21, martes 21 de mayo. Adiós.